Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos al episodio, capítulo o el show, como ustedes lo quieran llamar, 151 de La Fosa Escéptica. Hoy, extrañamente, no ha llovido aquí por donde vivo, en el estado de Morelos, que es la parte central, ¿verdad?, de México, junto con la Ciudad de México, Toluca podría ser, cierta parte de Puebla, el Estado de México e Hidalgo, que forman esta como parte central de la República Mexicana, y han estado cayendo unos aguacerazos tremendos por unas depresiones tropicales, huracanes y eso que se están formando en el Golfo de México, pero afortunadamente hoy el clima es propicio para la fosa escéptica del día de hoy. Y bueno, pues me da mucho gusto saludar a todos los que están oyéndonos en este momento en vivo, los que se van a juntar aquí en el chat de Spreaker, los que se están integrando ya en gran cantidad al grupo de Facebook de La Fosa Escéptica, y allá en Telegram, que se están poniendo la plática. Mi estimado Carlos Luna se está poniendo la plática muy sabrosa en el Telegram y también en el grupo de Facebook. Me da mucho gusto saludar a mi compañero, mi co-conductor, mi amigo, la voz autorizada en muchos temas, mi estimado Carlos Luna. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los escuchas de la Fosa Escéptica. Y sí, fíjate que agradecemos mucho la intervención de todas las personas que se han integrado tanto al chat como al grupo. Hay ideas interesantes que leer, hay muchísimas recomendaciones, hay lugares para aprender, entonces bastante contento, ¿eh? Oye, y la cantidad de libros que han recomendado en el Telegram es impresionante. Ya se ha convertido como en una especie como de biblioteca de La Fosa Escéptica, y eso está padrísimo porque ante cualquier consulta vas al grupo y puedes descargar estos libros de forma pues gratuita realmente, ¿verdad? Y leerlos con mucha facilidad en tu computadora, en lo que uses. Y se está formando un gran acervo de literatura, no solamente atea, sino de otros temas, ¿verdad? Sí, de hecho hay de todos los temas. Y también me gustaría incluir en este concepto, desde luego, los links a los videos de YouTube, que traen muy buena información. Muchos ya han digerido todo el conocimiento que necesitábamos y lo pasan en pequeñas dosis, que es la nueva forma de aprender a través de los videos, un pequeño resumen, pero claro, nunca hay que descuidar los libros. Claro, para eso están. Claro, y bueno, pues vamos a empezar con esto. Fíjate que hoy traigo 3 temas para que comentemos tú y yo y nuestros amigos que quieran integrarse aquí al chat en vivo de Spreaker. Primero vamos a hablar del efecto corrosivo de las excusas cristianas, que son estas cosas que te dicen los cristianos ante cualquier callejón sin salida en la que se encuentran en un debate contra una persona que usa el razonamiento, ¿no? Por ejemplo, te voy a decir 3 de las que vamos a analizar el día de hoy. Dios trabaja de maneras misteriosas. Es una joyita. Esta es una joya, es el cliché de las excusas religiosas. Está enmarcada con letras doradas en el gran museo de la irracionalidad, ¿no? La otra no es menos importante. Dios tiene un plan más grande que no conocemos. Que también es una verdadera joya.
Y esta última que dice, todo sucede por una razón. No, bueno, eso es claro. Pero te la revientan en la jeta con una facilidad y entonces pues tú no tienes... Bueno, te dan ese bazucazo y sí como que te seminoquea, ¿no? Mientras dices, ¿y este cuate qué me estará tratando de decir, no? Ay, yo en mis tiempos de ateo, hace como 10 años, esa frase era muy común, todo sucede por una razón. Uh-huh. Y nosotros siempre terminábamos concluyendo la frase diciendo sí, y usualmente es la física. Sí. Todo lo que sucede sobre el planeta está prácticamente, y si no es que todo, pasa a través de la física, y lo que ocurre es, precisamente esa es la explicación. Es bastante complicado, pero luego, me causaba mucha gracia. Esa sí la dejamos de lado. El siguiente tema que vamos a tratar el día de hoy es el del escepticismo y la religión. Y para acabar con algo más agradable, no tan profundo ni tan denso, vamos a hablar un poquito de este mito de Nostradamus. Que desde las Torres Gemelas se puso otra vez muy de moda. Y bueno, pues habrá que hablar un poquito de él y dar nuestra opinión. Entonces, mi estimado Carlos, si tú no tienes inconveniente y nuestros amigos tampoco, pues vamos a empezar con esta fosa escéptica. Por favor. Sí. Y bueno, vamos a empezar con esto que se llama el efecto corrosivo de las excusas cristianas. Mira, Carlos, te voy a platicar un cuento. El 10 de mayo, para acabarla, fue el Día de las Madres, pero de 1941, Rudolf Hess, este lugarteniente gran general del ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial, voló solo en un avión de combate Messerschmitt 110 desde Alemania hasta Escocia. Era este señor Hess era una persona del círculo íntimo de Adolfo Hitler y estaba bajo el engaño de que podría organizar un acuerdo de paz. Según lo explica William L. Shirer, que en su libro El ascenso y la caída del Tercer Reich, ofreció este señor Shirer esta evaluación de Rudolf Hess para un alemán que había llegado tan lejos en la guerra de la jungla dentro del Tercer Reich. Rudolf Hess, como todos los que lo conocían y podían testificar, era singularmente ingenuo. Hitler, la verdad, cuando se enteró de que este señor Rudolf Hess estaba volando hacia Escocia, pues estaba, ya ves cómo se enojaba Adolfo Hitler, ¿no? Y dijo, que quiere decir, agárrenlo de los testículos y mastíquenselos hasta que exploten. Bueno, el asunto es que estaba tan indignado y tan enojado Adolfo Hitler por este viaje sin su consentimiento, que dio órdenes de que le dispararan a Hess en cuanto llegara otra vez a Alemania. El Führer esperaba que el extraño episodio se olvidara lo antes posible. Los británicos, cuando estuvieron con Hess, pues no tomaron a Hess en serio ni por un solo momento, ¿no? Pero la pregunta es, y este es el cuento, ¿qué estaba pasando dentro de la cabeza de Hess? La verdad salió a luz después de la guerra, como explica el mismísimo Shirer en su libro. Y dice así, como algunos de los otros peces gordos nazis, Hitler y Himmler, habían llegado a tener un interés permanente en la astrología. En Nuremberg le confió al psiquiatra de la prisión estadounidense, el Dr. Douglas M. Keeley, que a fines de 1940 uno de sus astrólogos leyó en las estrellas que él estaba designado para lograr la paz. Por eso su viaje, ¿no? También contó Rudolf Hess cómo su antiguo mentor, el profesor Haushofer, el Geopolitiker de Múnich, lo había visto en un sueño caminando por los pasillos tapizados de los castillos ingleses, trayendo la paz entre las dos grandes naciones nórdicas. Para un hombre que nunca había escapado de la adolescencia mental,
Esto era algo embriagador y sin duda ayudó a impulsar a Hess a emprender su extraña misión en Inglaterra. El comportamiento de Hess deriva de su sistema de creencias. Aquí vamos a ligarlo y ustedes estarán pensando ¿por qué diablos me está hablando de Rudolf Hess de 1941 y de un extraño viaje que este cuate hizo hasta Escocia para lograr supuestamente la paz entre Alemania e Inglaterra? Su sistema de creencias era una mezcla de confianza en la astrología y el valor predictivo de los sueños. Sucumbió a este sistema porque su inmadurez mental bloqueó el pensamiento crítico. Esta inmadurez mental generalizada permite que prosperen creencias no evidentes, especialmente las creencias religiosas. Agregamos a esto un intenso sentimiento emocional a la mezcla y las creencias pueden quedar encerradas en el cerebro para siempre. Una vez cerca del núcleo de la experiencia religiosa, dijo una vez Carl Sagan, es notablemente resistente a la investigación racional. A pesar de la próspera industria de la teología, hay miles de seminarios en todo el mundo que cobran muchísimo dinero para estar en ellos. La teología no es mejor que la astrología o la interpretación de los sueños en términos de datos confiables y verificables sobre los que basar sus creencias. Astrólogos, por favor, muestren evidencia objetiva de que la posición de un planeta frente a una configuración de estrellas impacta el destino humano. Teólogos, por favor, muestren evidencia objetiva por la cual se pueda conocer el diseño o la voluntad de un Dios. La carga emocional impulsa en estas ideas, probablemente más en teología que en astrología, porque con la primera pues, la inversión se nutre desde la infancia, ¿verdad? Y aquí tengo una lista, mi estimado Carlos, si me quieres interrumpir en cualquier momento para hacer algún comentario, nada más claro. Mírame con esos ojos que Dios te dio, o hazme una seña, o de plano interrúmpeme. Aquí hay una lista de 5 de las cosas que más daño, según yo, causa la fe. Ok. La número 1, la fe hace que el creyente denigre o niegue a la ciencia. Sí, definitivamente, es algo terrible. Es que usualmente se ha antepuesto la fe a la ciencia y se han creído que son opuestas. Y realmente la ciencia no tiene ningún problema con la fe. De comprobarse que Dios existe de forma científica, pues aceptaría el caso. No, yo creo que la reina de esta ecuación es la evidencia. Exactamente, pero la fe no haría eso con la ciencia. No hay forma de que la ciencia pueda demostrar yo sé que no se prueban los negativos, pero no hay forma de que la ciencia pueda hacerlos entrar en razón respecto a la fe. Y eso es algo terrible. Yo me estaba casi involucrando con un amigo en el grupo de la Fosa Escéptica acerca de si los científicos tienen fe en que parte de sus experimentos van a ser exitosos o de que comprueben ciertos hipótesis acerca por ejemplo, de la formación del universo, etcétera, etcétera. Y yo le decía que eso no es tener fe, ¿verdad? Primero partes de la duda y después generas una hipótesis que vas a comprobar con experimentos para que se haga una ley y después una teoría, ¿no? Que ese sería como el paso más común de lo que se llama el método científico, ¿verdad? Uh-huh. Y aparte de otras personas, otros científicos pares, que tratan de demostrar que lo que dice este cuate es una locura. O sea, la falsibilidad de la hipótesis, antes de pasar a lo que sea una ley o una teoría, ¿no? Aquí quizá la clave es dónde está puesta la fe. Me queda claro que la mayoría conoce el método científico, que sería la observación, crear una hipótesis, y luego hacer los experimentos, uh-huh. Formular y hacer el experimento y después comprobarlo. Pero la fe de la que supongo que habla, que sería la fe religiosa, está antes de la hipótesis. Es decir, yo enumero la hipótesis y ya tengo fe en ella. Y además, una creencia religiosa cancela cualquier hipótesis. O sea, claro. Lo hizo Dios. No es una hipótesis, es un resultado. Es un resultado. ¿Cuál es el origen del universo? Dios. Y ahí ya, acabó. ¿No? Exactamente. Y el método científico lo que hace es poner la fe después de la hipótesis, y es decir, hago la hipótesis y creo que va a funcionar esto, pero puede que no.
y tengo esa humildad cognitiva para decir, ni modo, no funcionó. Algo falló y habrá que cambiar las variables o la hipótesis. El segundo punto que te quiero poner en la mesa habla precisamente de eso. Punto número 2. La fe hace que el creyente piense que no se necesita evidencia objetiva para creer. Es correcto. Estoy completamente de acuerdo. Creo que fue un paso evolutivo en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque había cosas que no podíamos entender, no había evidencia para comprenderla y tuvimos que hacer eso. Pero hoy en día ya no hay pretexto. Uh-huh. O sea, literalmente ya no hay pretexto. Se me hace realmente de una flojera intelectual. Precisamente, no saber qué es lo que pasa. Precisamente la definición de fe es creer en algo sin tener evidencia. Correcto. El punto número 3, la fe hace que el creyente niegue la necesidad de pensar exclusivamente en términos de probabilidades. Uy, dentro del armamento cognitivo, yo creo que pensar a través de las probabilidades es de lo más increíble que existe. Por ejemplo, yo estaba viendo un libro que se llama El hombre numérico, de John Allen Pauls, que decía que la gente que muere solo en Estados Unidos por fumar es cerca de 300,000 personas. Y decía que la gente pues no abría los ojos ni entendía nada, ¿no? Y decía, pues sí, pues esa es la cantidad de muertes. Pero él lo cambia a otra situación, dice, ¿qué tal si diario 3 Boeings, que serían los aviones más grandes que existen, donde cabe el mayor número de personas, se estrellaran diariamente por eso? Sería el mismo número de personas muertas en un año por el cigarro. Y así cambia automáticamente cómo entendemos las cosas. Claro. Y sí se nos haría terrible. Claro. Digo, creo que entonces exigiríamos de principio que la industria aérea tuviera más cuidado, ¿no? Punto número 4. La fe hace que el creyente acepte experiencias subjetivas privadas sobre la evidencia objetiva. Ok. La Virgen me habló, Dios me dijo, mi perro me ordenó. Exactamente, que es una experiencia subjetiva, ¿no? Sentí la presencia de mi abuelo, ¿no? O mi mamá me habló en un sueño. Incluso cuando son incapaces de explicar a través de la realidad, de la percepción de los sentidos, pero comprenden qué es lo que pasa. Pero, por ejemplo, en los milagros de Fátima, que vamos a tratar un poquito más adelante, cientos de personas vieron cómo danzaba el sol. Bueno, hay desde visiones colectivas hasta locuras. Es el caso del que vio algo y el que estaba al lado no lo vio. Pero como tampoco quiere pasar desapercibido, también lo menciona. Uh-huh. Y de repente alguien que está con ellos dice, bueno, si 2 lo vieron y yo no, yo soy el que no vio. Sí, entonces claro. De repente los 3 mienten y dicen que ya vieron. Subestimamos mucho las mentiras de las personas. Claro, cuando en una plática de amigos dicen, yo vi un fantasma, todos dicen, pues yo también. Aunque no lo hayan visto, porque esta pertenencia a grupo, a pertenecer al grupo místico de los que ya vieron fantasmas, te da un estatus superior al del resto de los mortales. Y eso... yo he hablado con Juan Gabriel. Sí, claro. Michael Jackson no ha muerto. Punto número 5. La fe hace que el creyente piense que la fe tiene un método igual o mejor para llegar a la verdad que el razonamiento con base científica. Yo creo que aquí parte la mayor de las defensas de la fe, y por lo que creo que se ha convertido la ciencia como en el opuesto. El creer que la ciencia es la antítesis de la fe, porque ambas llegan a verdades, pero sus métodos son distintos. Uh-huh. Esa es definitivamente su defensa, que obviamente no tiene mucho sentido, pero sí he escuchado creyentes que tienen ideas muy raras. Pero creo que esto es humano, ¿no? Tenemos a los terraplanistas. Sí, claro, la gente que piensa que la guanábana cura el cáncer, ¿no? Ándale. O tenemos la acupuntura... O los energéticos, que todo lo curan con energía, ¿no? Sí, no tomes medicina, cómete este nopal. Sí, claro. O los que piensan que las vacunas hacen daño. Y te ponen chips. O te ponen chips o a tus hijos les va a dar autismo. Pero este es un daño real, exactamente lo que el mundo no necesita, especialmente ahora. No es sorprendente que cualquier cosa que disminuya la fe, que socavaría las creencias preciadas, esté llena de excusas.
Los predicadores y los sacerdotes convencen a los laicos de que las excusas ofrecidas, los clichés, realmente funcionan. Y después de esta pausa, mi estimado Carlos, vamos a ver la primera de esta serie que traigo hoy, que son 3 excusas que normalmente te pone un religioso cuando está en un debate. Por ejemplo, esta que vamos a analizar después de la pausa, que dice: Dios trabaja de maneras misteriosas. Entonces, Charlie, amigos, ahorita regresamos con esta. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Y ya regresamos. Miren, si no callo a este señor Carlos Luna en las pausas, entonces la verdad nunca empezaríamos con la fosa escéptica. Pero ¿sabes qué, Carlos? Dios trabaja de maneras misteriosas, hermano, en Cristo. Los caminos de Dios son misteriosos. Esos miles de seminarios imparten cursos sobre cómo es Dios, y parte de ese supuesto conocimiento se transmite a los laicos. Probablemente podríamos compilar una lista de 1000 cosas que los clérigos están bastante seguros de saber acerca de Dios. ¿Cómo podría ser de otra manera con 1000 páginas de la Biblia para ser extraídas, no? Además de eso, durante 2000 años, los teólogos han estado acumulando sus certezas derivadas de la oración. Karl Barth escribió una obra de 12 volúmenes, el que llama Church Dogmatics, sobre Dios. 12 volúmenes sobre Dios y su relación con el mundo. Eso es realmente impresionante, ¿no? No, con esa maroma se va a desnucar. Sin embargo, cuando les hacemos preguntas realmente difíciles a estos especialistas cristianos, estos expertos en Dios, nos aseguran que Dios está... Esperen, esto es inconcebible. No pueden responder la pregunta más desconcertante. Si Dios ama tanto al mundo, ¿por qué hay tanto dolor y sufrimiento? Esa es una pregunta también de un ateo o de un ente racional en un debate contra un religioso, que también es un cliché. Claro. ¿Por qué hay tanto dolor en el mundo y sufrimiento si existe un Dios bondadoso? Y en el caso que existiera y lo permitiera, ¿para qué rezarle? A pesar de que es un cliché y se ha formulado esta pregunta desde Epicuro o anterior con otros dioses, no ha podido ser respondida. Si es tan poderoso, ¿por qué no interviene? El retiro devoto a la excusa misteriosa. Por alguna razón, Dios se ha negado a dar respuestas. Las personas con el dolor más profundo imaginable han mirado a sus pastores a los ojos, suplicando respuestas que tengan sentido. Si Dios es algo como lo presenta la Iglesia, las respuestas no están ahí. En el magnífico drama de Chris Chibnall de la BBC, Broadchurch se llama este documental que se puede ver hasta en YouTube, sobre el asesinato de un niño de 11 años en un pequeño pueblo costero inglés, los padres se sientan con un joven párroco tratando de calmar su angustia. El padre balbucea algunas palabras. Solo necesito algunas respuestas, ¿no? Necesitamos ayuda. ¿Tienes contacto con Dios? ¿Por qué no le preguntas? Estamos muy mal aquí abajo. Necesito algunas respuestas. Pero sentimos que la mayoría de los laicos no son tan ingenuos.
Ellos se conforman con una excusa misteriosa sin comprender que su esquivo Dios no es rescatado por maniobras teológicas superficiales. Cristianos, esto no hace que su Dios se vea bien. Pero también ocurren otras excusas. ¿Algo que quieras agregar acerca de esta primera excusa de Dios trabaja de maneras misteriosas? Bueno, creo que esta excusa no es otra cosa que una falacia a la ignorancia, que es como no lo sabemos, Dios actúa de este modo o de X manera. Sí. Y creo que rompe la idea clara de la falsabilidad. Es infalseable, o sea, no hay modo que Dios se equivoque a través de esto. ¿Por qué? Porque no lo podemos conocer. Es incognoscible para nosotros, sí, y no podemos saberlo. Esta sí es... El famosísimo Dios de los huecos, ¿no? Claro. Puede contestar cualquier cosa y lo que no pueda contestar, usa esta frase. Yo le digo, pues, ¿sabes qué? Dios no te está ayudando porque ahorita anda muy ocupado apareciéndose en tostadas de pan. O en orines de perros en el medio. O en manchas de aceite en el pavimento. Creo que es la forma de explicar por qué hay sufrimiento y por qué hay dolor en el mundo. ¿Por qué? Porque no lo podemos entender. Pero Dios es cierto. Pero no lo podemos entender. Exactamente. ¿Es inconcebible? No. Sí, es incognoscible. O sea, no podemos tener cognición de él. Uh-huh. Dios tiene un plan más grande que no conocemos. Por lo tanto, lo que nos parece realmente malo probablemente encaja en el esquema que tiene Dios para el universo. Solo tenemos que confiar en su bondad. Sé paciente, Él sabe que lo está haciendo. Su perspectiva es la eternidad y la humanidad no es más que una pequeña mota en la extensión de las galaxias. Pero eso no funcionará cuando personas reales estén sufriendo en tiempo real. ¿Qué pasa con el plan para cada persona individual? Quienes expresan esta excusa, Dios tiene un plan más grande que no conocemos, estarían dispuestos a presentarse en Auschwitz o Dachau y asegurarles a las miserables víctimas del sadismo nazi que no deben preocuparse. Todo está bien, este horror encaja perfectamente en el gran plan de Dios. Aquellos en esta misión tendrán que permanecer en servicio proclamando este mensaje mes tras mes, año tras año, a medida que los millones de víctimas eran asesinadas. ¿Cómo puede Dios no ser cómplice permitiendo esta locura colosal? Si Él se aferra tercamente a su plan más grande, entonces la bondad de Dios recibe un gran golpe. Una derivación del pensamiento del gran proyecto de Dios es la confianza de que Dios tiene un plan para todos. Muchos cristianos están seguros de que Dios tiene sus ojos en ellos, como lo hace en los gorriones, y que Él sabe la cantidad de pelos en nuestras cabezas, menos en la de Carlos Luna. Pelón por completo. Debe haber una razón para un monitoreo tan cercano de Dios, y qué más sino que Él guía nuestros destinos. Simplemente escriba Dios tiene un plan para usted en Google y vea qué aparece. Muchas millones de personas se han dejado llevar por esta inmadurez mental. Por supuesto hay textos bíblicos que alimentan este pensamiento. Por ejemplo, el mensaje de Jeremías a los judíos en el exilio, que dice así, mi estimado Carlos: porque sé los planes que tengo para ti, planes para prosperar y no dañarte, planes para darte esperanza y un futuro. Y la garantía de Pablo a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, esto está bien para aquellos que saborean una buena vida, que aman a Jesús, pero el desarrollo de la historia destruye esta teología. Si Dios tiene un plan para nosotros, está frustrado porque no puede llevar a cabo sus planes para los 7,000 millones de nosotros. La teología se golpea aquí contra una pared de ladrillos y no es difícil encontrar ejemplos. Cuando el asedio nazi de Stalingrado terminó en fracaso el 2 de febrero de 1943, 91,000 soldados alemanes, incluidos 24 generales, medio hambrientos, congelados, muchos de ellos heridos, todos aturdidos y rotos, estaban cojeando sobre el hielo y la nieve, agarrando sus mantas cubiertas de sangre sobre sus cabezas. 24 grados bajo cero en los sombríos y congelados campos de prisioneros de guerra de Siberia. Eran todo lo que quedaba de un ejército conquistador que había contado con 285,000 hombres 2 meses antes. El resto habían sucumbido.
Y de esos 91,000 alemanes que comenzaron la fatigada marcha al cautiverio, ese día de invierno, solo 5,000 fueron destinados a ver su patria nuevamente. Wow. También esto lo dijo el señor Scherer en el Rise and Fall del ejército alemán, ¿verdad? A ver, amigos cristianos, este es un mensaje para ellos. ¿Están locos al creer que un Dios cariñoso nos está cuidando? ¿Que esta deidad monitorea las mentes? ¿Así es como funciona la oración, después de todo la salud y el bienestar de cada humano? Por eso, un gran cristiano como Francis Collins, jefe del proyecto del genoma humano, sugirió que Dios quiere compañerismo con los humanos y, según él, en sus propias palabras, puede manejar el desafío de interactuar con 6,000 millones de nosotros actualmente en este planeta. Él dijo 6,000 millones de nosotros porque cuando lo dijo, pues esa era la población, e innumerables otros que nos han precedido. Fue un consuelo para los 91,000 prisioneros alemanes con los que Dios estaba interactuando. Por favor, a menos que pueda darnos evidencia confiable y verificable de que Dios tiene un gran plan para todos y que tiene este gran plan, eliminen esta excusa de su arsenal, por favor. No hace que tu Dios se vea bien, a pesar de su rango, a pesar del rango del Dr. Collins, no pudo presentar evidencia objetiva de algo parecido a un lenguaje de Dios. ¿Qué tiene Carlos Luna que decir acerca de esta excusa de Dios tiene un plan más grande que no conocemos? Hay dos cosas. La primera, esto de Dios tiene un plan más grande que no conocemos, viene a través de la anterior. Los caminos de Dios son misteriosos. Claro. Este de los caminos de Dios son misteriosos es cuando pasa alguna eventualidad o anomalía que no pueden explicar. Pero este de Dios tiene un plan más grande es cuando esta anomalía se vuelve sistemática y la maldad que provoca es inexplicable. Sí, claro. Y la segunda cosa que hay que decir es que Dios juega con nosotros, en caso de que existiera, como si fuéramos una granja de hormigas. Decide a quién aplasta, porque Él tiene un plan de cómo vamos a llegar. O sea, incluso llegando a la idea de la existencia de Dios, esto se me hace terrible. Claro. ¿Dónde queda el libre albedrío que según tienen? Sí, si somos parte de un plan de Dios. El libre albedrío es una justificación que se pusieron los cristianos o los religiosos para hacer lo que se les pegue su regalada gana. Porque al fin de cuentas nadie se va al infierno, según la teología cristiana. Si te arrepientes en el último momento, te vas al cielo. Uy, esa no sabes cómo les duele a los religiosos, ¿eh? Uh-huh. No tienes idea. Y, bueno, una niña en Estados Unidos es secuestrada, mantenida en un sótano durante años. Imagínate la angustia y desesperación de la niña, del adolescente, al ser violada, golpeada, mutilada por un loco que la mantuvo secuestrada por años. Por muchos años, y que rezaba todos los días pidiendo que Dios la ayudara, y Dios jamás la ayudó. No, es terrible, terrible. ¿Estás hablando del libre albedrío de quién? ¿De ella? Ella no pidió, ella no tuvo posibilidad de elección. ¿O estás hablando del libre albedrío del violador y asesino? Sí, no, y de hecho cuando pedimos explicación en esta de los caminos de Dios son misteriosos sobre el libre albedrío, sale la idea de, pues es que no lo hizo Dios, lo hizo Él. Pero si lo hizo Él o lo hizo el hombre a través de su libre albedrío, ¿cómo es que cumple con el plan de Dios? Pero también te tienes que poner a pensar que Dios es omnisciente. Dios conocía Dios tenía conocimiento de que eso iba a pasar desde antes que los protagonistas nacieran. Sí, no, es terrible, terrible. Por eso, después de una etapa de mi ateísmo donde dije no creo en Dios, sí llegué a otra etapa donde diciendo que aunque Dios existiera, o por lo menos el Dios que yo interpreto como el Dios judio-cristiano, no hay razón para creer en él. Sí. Hay razón para reclamarle todo. Ahora yo apoyando eso, yo diría, si de repente la evidencia comprueba que existe un Dios y se presenta,
Una cosa es que ese Dios judío-cristiano sea el que nos narra la Biblia y el que padecemos todos los días, ¿verdad? Y otra cosa muy distinta, que después de conocerlo yo me le hinque para adorarlo. Como tú dices, claro, son muchísimas más las explicaciones que tendría que dar. Alguien dijo, y no recuerdo quién, dice, qué bueno que Dios no existe, porque si no tendría que dar un montón de explicaciones. Y rendir cuentas a la humanidad. Y rendir cuentas a la humanidad, claro. Porque tiene la capacidad de evitarlo. Creo que tú, casi cualquier persona que conozco tiene más moral que él. Sí, claro. Y podríamos tú y yo escribir un libro muchísimo más interesante que la Biblia. Y menos violento. Y más moral. Sí. Bueno, eso lo dudo. Todo sucede por una razón. Este aforismo comúnmente pasa por debajo del radar teológico. Es decir, aún sacando la palabra Dios, la gente dice que parece significar que hay un propósito. Tal vez incluso un espíritu guía que subyace en nuestras vidas. Algún evento cotidiano, común, que nos desconcierta o nos decepciona, resulta después de todo trabajar a nuestro favor. Entonces sucedió por una razón. Es un pensamiento reconfortante que la vida está diseñada teniendo en cuenta nuestro bienestar, con la suposición de que Dios está moviendo los hilos, o tal vez un sustituto de Dios, por ejemplo un santo, un ángel de la guarda, etcétera, ¿verdad? Un santo. Este pensamiento nos ayuda a rescatarnos del pensamiento aterrador de que la vida es aleatoria. Pero el todo, inclusive socava esta teología, si eso es lo que es. El propósito benévolo es refutado, como lo es específicamente el teísmo cristiano, por la experiencia humana. Sucesos horribles como el tsunami del Océano Índico que mató a 100,000 niños demuestran claramente que el universo no es administrado por un Padre invisible que todo lo ama. Ningún creador compasivo idearía terremotos y huracanes asesinos o cáncer de seno para mujeres y leucemia para niños. El día después del tsunami, que te platico, le comenté a un amigo católico devoto que Dios se había quedado dormido nuevamente. Estaba sin palabras, pero su expresión de pánico y angustia lo decía todo. Cualquier creencia en un buen Dios debería haber desaparecido junto con estos 100,000 niños, ¿no? Tales tragedias abrumadoras e inexplicables no hacen que su Dios se vea bien. Nadie pretende que tales eventos destruyan la teología. De alguna manera, esto también es inexplicable. Mi amigo devoto pudo superar el tsunami para mantener la adoración de su Dios intacta. Las excusas de Dios son el camuflaje. Se crean para desviar la atención de la incoherencia del teísmo. En realidad disminuyen el concepto de Dios. John Loftus lo expresó sin rodeos. La fe impide que el cerebro funcione correctamente. La fe es un sesgo cognitivo que hace que los creyentes sobreestimen cualquier evidencia de confirmación y subestimen cualquier evidencia que no lo confirme. ¿Verdad? Carlos Luna. Durísimo. ¿Qué tienes que decir? Mira, creo que esta última viene... La primera era para eventos aleatorios en la vida de forma personal. Ajá. La segunda es para eventos terribles que suceden de forma sistemática. Y el último es para las grandes tragedias de la humanidad. Y creo que esto, sin importar cuánto se repita, por ejemplo, después de la peste que azotó Europa, que diezmó 1/3 de la población y la azotó por muchos años, se perdió la fe en la iglesia. No te vayas tan lejos. El mejor ejemplo de la fuerza que tiene una fe y una creencia y una sistemática manipulación de la mente humana es la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Yo siempre he tenido una idea y siempre me recorre la cabeza y yo no la comprendo de forma contraria. Mucha gente dice, bueno, gracias a Dios que te salvaste. Dios intervino para que no te pasara esto, ¿no? Para que en este tsunami no te ahogaras. ¿Y por qué Dios no evitó el tsunami desde el principio? En primer lugar, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué tuvo que pasar la desgracia? Y se tuvo que aparecer a la mitad para decir, mira, ya viste cómo te salvaste. Bueno, y para salvar a esa persona, en ese tsunami se murieron 400,000 niños. Pero es que no sabes que todo pasa por una razón. Pero la razón fue salvarte a ti, ¿no? Sí, exactamente. O sea,
No podríamos, ves el bosque, solo ves el árbol. podríamos concluir este segmento de la fosa escéptica del día de hoy diciendo que la fe es ego. Completamente. Para eso hace el desastre, para que lo puedas notar y le puedas agradecer. Y la oración es un ego superlativo. Exacto. En el gran plan del Dios amoroso, benevolente, omnisciente, omnipresente, ¿verdad? Existe la posibilidad de que yo, con mi rezo, le diga a Dios, espérame tantito, tu plan maestro es una mierda, no me gusta, quiero que lo cambies en mi beneficio. Claro. Que salves a mi tío, que me quites el cáncer, que hagas esto, que hagas lo otro, en mi que me consigas un trabajo, que me saque la lotería, ¿no? Que encuentre yo las llaves del coche. O sea, de lo macro a lo micro es ego. Completamente. No, y lo peor es que esto se puede contestar de esta forma. Es como si yo agarro a mi hijo, lo agarro del traje de baño y lo aviento a la alberca. Tiene 2 años. Se empieza a ahogar y luego me aviento yo y lo salvo y le dije, ya ves, agradéceme porque te salvé. Qué bueno. Es ridículo por completo. Pues es una estupidez. ¿Qué padre haría eso? ¿Qué padre pondría en peligro? Mi papá me aventó al agua, sí, y así aprendí yo a nadar, amigo. Y gracias, papá. Gracias, papá, porque casi me ahogo. ¿No? Pero ese ejemplo es completamente real y exacto. ¿Qué padre pondría en peligro a sus hijos? Yo creo que nadie dentro de todos los escuchas lo haría, simplemente para que su hijo notara que él fue el que lo salvó. Díganme si no podrían escribir un libro con mayor moralidad y menos violento que la Biblia. Llevamos 41 minutos de esta fosa escéptica y no hemos acabado con el primer tema, mi estimado Cachale. Acabamos con el primer tema, que es estas excusas cristianas, ¿ya? Y ahorita que regresemos de la pausa vamos a hablar del escepticismo y religión. Y si nos queda tiempo vamos a hablar de Nostradamus, y si no, pues lo guardamos para la próxima fosa. ¿Qué te parece? Ok, perfecto. Bueno, y regresamos para escuchar, leer los comentarios que están aquí ya muy, ¿cómo te diría? Hay muchos en el chat de Spreaker de la Fosa Escéptica. Ya regresamos. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Everybody wants a taste of me. I'm on a silver platter for you. Everybody is a fantasy. I can be what matters to you. Oh baby, I'm all we need. I'ma show you my attitude. I'ma show you my attitude. Everybody wants to play my game. I'ma share the history with you. Everybody wants to know my name. I'ma share the history with you. I'll be with you every day. I'ma show you my attitude. I'ma show you my attitude. Get a little bolder, have a drink of my aura. Get a little closer, have a drink of my aura. Get a little lower, have a drink of my aura. Everlasting water, have a drink of my aura. Have a drink of my drink of my. Have a drink of my drink of my. Everybody wants a taste of me. I'm on a silver platter for you. Everybody is a fantasy. I can be what matters. Regresamos ya aquí a la Fosa Escéptica con Carlos Luna. Y fíjate, Ricardo Galdamés dice: saludos Alfonso y Carlos, muy interesantes los temas de hoy. Gracias. Pablo Llorens, buenas noches amigos de la Fosa, saludos desde Uruguay. Siempre pone saludos desde Uruguay. Pues claro que sé que estás en Uruguay. Ya me invitó hasta un asado a Uruguay. ¿Vamos? Sí, claro. Dice Pablo: se escucha muy frecuentemente de los creyentes cuando das tu opinión sobre una acción de otra persona. Tú no sos quien para juzgar, solo Dios puede juzgar. Fíjense, si Dios no existe, nunca seríamos juzgados si saliéramos a matar o hacemos sufrir a otras personas. ¿Cómo es entonces que la religión construye una moral? Y si somos ateos, ¿no tenemos moral? Pues es que la religión es al revés, amigo.
yo creo que la civilización humana, por cuestiones de sobrevivencia y de convivencia, ha generado estas condiciones, estos valores morales que varían muchísimo de sociedad a sociedad y de época a época, ¿no? Hay estudios donde marcan que los primates tienen nociones morales. Uh-huh. O sea, quizá venga directamente de nuestra especie. Ellos tienen nociones morales sobre el asesinato. Saben cuando están matando a otro chimpancé o cuando mueren. Uh-huh. Tienen nociones sobre la muerte. No sé si sepan que les va a pasar a ellos, pero sí saben que les pasa a otros. Y tienen ritos funerarios para ellos. O la violación. Saben que está mal, pero lo rodean y lo hacen, que digamos, no sé si la palabra correcta sea en manada, pero violan a las chimpancés que saben que no están con ellos y no hay voluntad de ellas. O los extraños rituales mortuorios de los elefantes. También. Son extrañísimos y son conmovedores. Pero hay algo de moral ahí. Sí, claro. Desde luego, conocen cuál es ese... Conocen la muerte, conocen el asunto de se murió una parte del clan. Exactamente. Y el problema principal de las religiones es apropiarse de ese concepto, hacer creer que es de ellos, modificarlo a sus propios intereses y querer imponerlo a través primero de la fuerza, literalmente del Estado, sí. Y luego totalmente de la culpa, diciendo que todo se va al garete porque no se siguen sus reglas, como si en los estados teocráticos que existieron y que existen hoy en día, donde se siguen sus reglas, la vida fuera mejor. Y es un asunto recurrente también en los debates con religiosos que te dicen que si no hubiera religión, nosotros los ateos estaríamos matándonos y violándonos y asesinándonos y robándonos continuamente, como si el hecho de que desapareciera el dogma religioso sería una puerta de escape para que pasaran cosas y que la moral viene de un aspecto religioso, ¿verdad? Sí, no, se quieren apropiar del término y quieren imponer su propio término a los demás. Por eso existen países con laicismo. Y la mayoría de los fundamentalistas o reaccionarios, y no necesariamente fundamentalistas, ya sean, hay un libro muy bueno que estudia las religiones, luego les paso el nombre porque ahorita se me fue el autor y el libro, pero estudió la religión judía, la religión cristiana, la religión del Islam, y todas creen que el laicismo en el gobierno lo que intenta es desaparecer su religión. Y eso lo tienen consciente porque no se dan cuenta que son ellos los que quieren imponer su forma de ver el mundo a los demás. Cerramos este tema, mi estimado Carlos. Dice Carla, tu tocaya. ¿Sí? Sí, pues Carla es el tocayo de Carlo en femenino, ¿no? Dice, hola a todos, voy llegando, salgo de trabajar a las 7. Ah, pues bienvenida, mi estimada Carla, y qué bueno que trabajas y qué bueno que sales a las 7. Pablo Llorens, el uruguayo, dice, los espero con el asado. Oh, bueno, ya estamos. No tienes una idea, mi estimado Pablo, en el problema en el que te estás metiendo. Sí, no, yo carnívoro totalmente. Mejor invítanos a Europa, te va a salir más barato. Bueno, tras décadas de posmodernismo, Carlos, amigos, ha surgido con fuerza un nuevo escepticismo científico. Cada vez más hay más grupos que pregonan volver a la ciencia y la razón para confrontar problemas éticos y sociales. Frases como todo es según el cristal con que se mira y no hay verdades absolutas han comenzado a rechazarse justificadamente. Sin negar que hay afirmaciones relativas, la ciencia sí permite llegar a conclusiones absolutamente verdaderas. Como decir a alguien atado a una bomba termonuclear de 150 megatones, al detonar, irremisiblemente muere. Esta es una verdad absoluta. Y ni el más acérrimo filósofo posmoderno francés podría negarlo. No hay cristal que permita verlo de otra forma. El nuevo escepticismo no es un regreso a la postura de negación e incredulidad extrema de algunos griegos. Ahora es una actitud ecléctica que une la lógica proposicional del racionalismo con la experimentación científica del positivismo. Se podría decir que es una actitud de duda directamente proporcional a lo inverosímil de una afirmación. Carl Sagan, en El mundo y sus demonios, lo explicó así. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria.
Para mostrar cómo se aplica en el campo religioso, te voy a presentar, Carlos, 3 ejemplos. Ok. Supongamos que alguien afirma lo siguiente. Punto número 1. El pastor sanó milagrosamente un dolor de cabeza. Ujú. Propuesta número 2. El pastor sanó milagrosamente un cáncer. Ujú. Propuesta 3. El pastor sanó milagrosamente toda enfermedad. Bueno, un escéptico no tendría problema en aceptar la primera afirmación. El pastor sanó milagrosamente un dolor de cabeza. Porque cualquier persona bien formada conoce el poder del efecto placebo en enfermedades que pueden tener causas psicosomáticas. Ok. No sería una curación milagrosa. La sugestión haría lo suyo, al igual que lo hace en el laboratorio el homeópata o el bioenergético. Mira, aquí me gustaría comentar algo que regularmente veo que se malentiende. Y también tiene que ver con el placebo. A veces las enfermedades remiten por sí solas. Exactamente. Y es algo que la mayoría no tiene noción. Y es que si se enfermó, algo tiene que haberlo curado. No, a veces las enfermedades remiten. Como Y el esto cáncer. incluye al cáncer, ¿eh? Exacto, claro. Sí, a No eso es iba yo. común, pero sí sucede. Sí. La segunda, el pastor sanó milagrosamente un cáncer, requeriría más evidencia. Aunque un buen porcentaje de cánceres sanan espontáneamente, como bien dices, Carlos, una curación milagrosa necesitaría total ausencia de tratamiento médico simultáneo, lo que fuera quimio o radioterapia, y un ritmo vertiginoso comparado con las curaciones espontáneas normales, por ejemplo, un lapso de horas. No bastaría validar ese portento solo con testimonios de vida o relatos edificantes desde el púlpito. Se necesitaría evidencia contrastable de exámenes diagnósticos objetivos, realizados por varios médicos independientes, resultados de tomografías, de rayos X y toda esta serie de pruebas que se tienen que hacer, ¿no? Claro. Para la última afirmación, el pastor sanó milagrosamente toda enfermedad. La evidencia debería ser aplastante. Claro. El pastor en cuestión debería ser capaz de restablecer miembros amputados de forma instantánea, Revivir ovejas. revertir procesos de Parkinson y Alzheimer avanzados, curar el SIDA y 1000 enfermedades más. Expulsar legiones de sus cerdos. Exactamente. Y hacerlos que se precipitaran en un edificio, ¿no? Exactamente. No, pues, volver vírgenes a las mujeres para que se puedan casar. Operación de reimen. No obstante la abundante publicidad televisiva, las curaciones milagrosas suelen tener niveles de evidencia demasiado bajos comparados con el nivel de las afirmaciones que se pregonan, y por eso la ciencia no las considera válidas. Otro aspecto clave del escepticismo moderno es el criterio de navaja o rasero de Occam. ¿Conoces acerca de este? Sí, claro. Bueno, este dice que entre dos conjeturas que expliquen algo igual de bien un fenómeno, pues la más simple suele ser la correcta, ¿no? Y aquí voy acerca de lo que platicamos en la pausa, mi estimado Carlos, amigos, de Fátima, de las apariciones de los milagros de Fátima. Por ejemplo, entre los milagros de las apariciones de la Virgen de Fátima estaba la famosa danza del sol, que consistía en cabriolas, acercamientos y alejamientos del astro rey, según el testimonio de los que veían algo, los testigos que pues, se pueden decir testigos oculares, porque dentro de estos testigos no eran todos los presentes, no todos vieron el sol danzar. Ante centenares de testimonios se pueden plantear dos hipótesis. Quienes vieron la danza sufrieron de alguna ilusión o alucinación y el sol no danzó. Esto concordaría con el hecho de que todas las demás ciudades del planeta hayan visto con normalidad al sol. ¿Estamos de acuerdo? Y la segunda hipótesis es, el sol se movió y algunos de los peregrinos a Fátima lo vieron. Todas las demás personas del planeta habrían sido víctimas de una alucinación en la cual el sol se vería normal a pesar de estar moviéndose alocadamente en Fátima. La dicotomía es simple de entender. O centenares de personas alucinaron un sol móvil en Fátima, o centenares de millones alucinaron un sol quieto en el resto del mundo. La explicación más simple es la primera, sobre todo porque ya se sabe de los reflejos oculares desesperados que realiza el órgano, el ojo, para evitar los daños retinianos cuando una persona intenta fijar la vista desnuda en el sol.
Se puede dar otro ejemplo, el del rasero de Occam, en el estudio del Nuevo Testamento y el Jesús histórico. Los fundamentalistas bíblicos alegan que hay centenares de profecías que se cumplieron en la persona de Jesús de Nazaret. Como verificación, muestran citas descontextualizadas del Antiguo Testamento y cómo se cumplen en las biografías de Jesús, los evangelios canónicos. Un pensador escéptico tiene una explicación mucho más simple. Los redactores de los evangelios tenían a la mano las escrituras judías. Estaban convencidos de que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y querían convencer a sus lectores de que efectivamente lo era. Con este fin, usando un proceso análogo al Midrash judío, elaboraron biografías de Jesús basadas en la tradición oral y en las escrituras hebreas, de tal forma que pareciera que en la vida de Jesús se cumplían vaticinios previos. En palabras simples, los evangelistas falsificaron pasajes enteros de la vida del Nazareno para parecer que se cumplían profecías. Esto es muy fácil de, ¿no? Tú primero escribes un libro donde dices que un señor va a levantar un tipo de muerto. Okay. Un tipo que está muerto. Pasa el tiempo, el libro es guardado, ¿no? Y luego yo lo saco, escribo otro donde digo que eso se cumplió. Ah, no, bueno. ¿Entiendes? Pero yo tengo acceso a aquel libro. Sí, no, y esto de la falsificación histórica no se les da casi. Sí, claro, este dilema también se resuelve con la navaja de Occam. Es mucho más conveniente y verosímil que unos redactores del siglo I con textos hebreos a la mano falsearan datos biográficos en un escrito con la intención de vender la divinidad de Jesús, que la alternativa a saber, o sea, que multitud de profetas recibieran sobrenaturalmente centenares de datos biográficos de un individuo que naciera, que iban a ser siglos después de ellos. Para aceptar este último alegato se requeriría un nivel de evidencia aplastante que, sobra decirlo, pues no existe en absoluto, ¿no? Oye, una pregunta, ¿la Virgen de Fátima se llama María? Pues como todas las demás, nada más que su pero sí tiene el nombre, o sea, sí pagó los derechos a la abadía de Fátima. España. Bueno, Fátima es el lugar en Portugal donde se aparece. Ajá. Pero sí es María. Ok, es como la Virgen de Guadalupe aquí. Exactamente. Se pagaban derechos para que aparecieran. Sí, claro. Bueno, pasando a otra idea, hay un chino. ¿Sabías que la Virgen María no tenía registro como derecho de autor? ¿A poco? No sabía. No estaba registrada como una marca comercial, ni mucho menos como un objeto de interés comercial. Y entonces un chino muy vivo registró la Virgen de Guadalupe a su nombre. Ok, no ha de haber sido muy católico. Obviamente no. Y aparte, si tú quieres, no sé a qué nivel, hacer copias de la Virgen de Guadalupe, llaveritos, eso, creo que tienes que pagar derechos de autor. ¿Aquí dentro de México o fuera de México? No entiendo bien cómo está el asunto con el chino. Sí entiendo que hay un chino que tiene registrados los derechos de autor sobre la Virgen de Guadalupe como propiedad industrial y que no sé en qué medida tienes que pagar algún tipo de regalía por reproducir la imagen al chino. No, bueno, ahora sí. Bueno, no dudes que se aparecerá otra cuando ya no quieran pagar los derechos. Entonces, lo que quiero decir con esto del escepticismo es, mi estimado Carlos, haciéndolo más coloquial, según el sapo es la pedrada. Claro. Y mira, Sí. me gustaría hacer esto ya. Nada más quiero poner un ejemplo así, nada más antes de que, Ok. de que lo digas, de que digas lo que tienes que decir. Por ejemplo, si tú, Carlos, llegas conmigo y me dices, tengo un perro, Ujú. pues yo no necesito más pruebas que tu dicho, porque conozco que te gustan los perros y que has tenido en la infancia algún contacto con el elemento canino del zoo y que es muy probable que me estés diciendo la verdad, ¿verdad? Pero si tú llegas y me dices, tengo un perro y vuela, se desplaza por el aire a una velocidad increíble, pues yo la verdad es que te voy a pedir evidencia que compruebe tu dicho. Haciéndole caso al Carl Sagan, al señor Sagan, a grandes afirmaciones, grandes evidencias. ¿Verdad? Claro. Mira, me quedo pensando en todo lo que mencionaste
con 3 niveles de aceptación de las cosas. El primer nivel, donde tú das una afirmación que solo te afecta a ti y que puede ser plausible a través de la realidad, que es en la que menos escepticismo metería. Tienes un perro. Uh-huh. Luego metería otro nivel de afectación, que sería aquel que desafía la realidad, ¿no? Mi perro vuela. Uh-huh. Entonces, ese nivel de afectación te sigue afectando solo a ti, pero sí me llama la atención porque cambia mi visión de la realidad. Uh-huh. Y por último, daría aquellas afirmaciones que intentan cambiar la realidad de todos. Sí. Ahora imagínate que yo te digo que un tipo que convirtió agua en vino, que caminó sobre el agua, que resucitó muertos, que lo mataron y que resucitó y que era Dios. No, sí, bueno, pues es zombie, Frankenstein y Drácula a la vez. Pues es lo primero que pensaría uno es eso, pero hay miles de millones, cientos de millones de personas que no requieren una evidencia contundente o aplastante para creer esas afirmaciones. Únicamente utilizan su fe. Mira, y no estaría mal si no quisieran imponerla a los demás. Tienen derecho a creer lo que quieran creer, claro. No es un problema. Si yo te digo que yo soy feliz con mi unicornio y no te afecta en lo más mínimo, ¿verdad? Pero si yo te quiero convencer o te torturo para que digas que tú también crees en los unicornios o proclamo una guerra contra todo aquel que no cree en mi unicornio, entonces estoy afectando a otras personas y entonces cuando la religión se vuelve tan dañina como lo es. O que desde chico te presento un libro que habla de los unicornios y que te hago un lavado de cerebro desde chavito para que tú creas en unicornios. Es que hay mucha gente que cree esto por un mecanismo del cerebro sencillo. Simplemente la creencia ayuda y genera dopamina en el cerebro. Sí, es muy agradable. Sí, es una droga. Claro, somos junkies de la dopamina. No somos muy diferentes de los drogadictos que vemos en la calle. Pero fíjate que estas cosas pasan y sobre todo... ¿Sabes? Espérame. Antes de que lleguemos a ese punto, déjame hacer una pequeña... Ya no vamos a hablar de Nostradamus porque esto está muy sabroso, esta plática está muy sabrosa. Nada más déjame hacer una pequeña pausa para efectos de que pues nos caigan algunas monedas en la canastita de las limosnas. El diezmo. El diezmo de esta fosa escéptica. Y regresamos para seguir con esta interesantísima plática con Carlos Luna. Ahorita regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso aquí a la plática sabrosísima de la fosa escéptica con Carlos Luna. La verdad es que estoy muy, no agradecido contigo porque, bueno, sí, también en parte, pero también, agradecido conmigo, ¿ah? que hice este grupo de Facebook y esta onda en Telegram y que caíste irremediablemente en las tentadoras garras del grupo.
No, yo Y que por el descubrí, y contrario. bueno, que descubrimos después de algunos escarceos ahí en el Telegram, que mantenías este interés y que lo platicabas de una manera tan sabrosa que yo luego dije, oye, vente para acá, mano. No, agradezco las flores, agradezco muchísimo, no, pero por el contrario, te agradezco a ti por haber creado este espacio, agradezco a todos los que están en el grupo de Telegram, a los que están en el grupo de Facebook, de todos aprendo muchísimo, es un hobby, una pasión, un tema súper interesante y pues tú lo abriste y me diste la oportunidad de que otros me escucharan y estoy agradecidísimo con eso. Fíjate que Carla dice, yo también me apunto al asado. Te vamos a caer, Pablo, mejor huye del país, mano. Yo también me apunto al asado. En México se le dice carniza. Sí, ¿se va a hacer o no se va a hacer, no? ¿Se va a hacer o no la carnita? La carnita asada. Seguimos con el tema, mi estimado Carlos. Me estabas platicando en la pausa de algo que nos querías platicar. Mira, creo que el escepticismo no solo es la negación de algo, sino es el tratar de entender por qué sucede. Y se abren una serie de ramificaciones enormes desde varios aspectos. Sí, Por ejemplo, porque existe la tendencia a creer que el escéptico niega todo. Sí, no es así. Es simplemente tengo dudas razonables sobre lo que estás mencionando, ¿no? Y quizá haya otras explicaciones y hay que abordarlas. No solo negar todo, ¿no? Porque entonces ya no soy escéptico, soy negacionista, absolutamente de todo. Y por ejemplo, yo mencionaba que una de las principales cosas sobre las que se mantiene la fe es a través de todas estas experiencias o milagros o cosas así que lo fundamentan. Y según la navaja de Ockham, lo primero que deberíamos de tener en mente es que la gente miente. Así de fácil. Yo en mi realidad puedo ver que muchísimas personas mienten todo el tiempo, compañeros del trabajo, familiares, todos, no con la intención de crear su religión ni nada por el estilo, pero sí mienten. ¿Qué nos hace pensar que todas estas otras personas que hablaron de todas estas situaciones no mintieron? ¿Por qué nunca metemos la variante de la mentira en todo esto? Decía Bertrand Russell, en todo tu sistema de creencias siempre es bueno poner un signo de interrogación. Claro, y sobre todo en la veracidad de los hechos, de quien lo dice. Es muy fácil de comprobarlo cuando sucede un accidente y el del seguro pregunta cómo fue. Sí, no. Aquí creo que le diste al dato exacto. Pues yo vi un coche rojo, cuando en realidad era azul, que se abalanzó sobre el otro, que no se abalanzó, sino que el otro lo chocó, y entonces empiezan a transformar la realidad en algo que se encuadra en su nivel de... Bueno, mucha gente piensa que la visión del ser humano es perfecta, ¿no? Claro. Cuando pasa a través del cerebro, interpretas de acuerdo a tu educación, estado de ánimo, lo que comiste, y todo esto que te pasó en el día, y ves lo que quieres creer haber visto. ¿No? Traspásalo al asunto legal, a los asuntos legales, de orden jurídico. ¿Qué es lo que dice la declaración? Lo que te dijo tu abogado. Sí. Para eso te asesoran. Sí. Para que no es que tú digas la verdad, ¿por qué? Porque ahí te puede pasar algo. Entonces mejor di que hiciste esto. Y al final la gente se convence de eso. En los pleitos por divorcio, no te quiero decir cómo la gente... La verdad pasa a segundo término. Cuando una mentira se repite con tanta frecuencia, se vuelve verdad. Claro, se te termina grabando. Y bueno, ese podría ser un dato, ¿no? Otro dato, la histeria colectiva. Regularmente esto de la histeria colectiva no llama tanto la atención porque se parece que pretende que un gran grupo de individuos estén viendo lo mismo. Pero por ejemplo hay casos como la epidemia del baile de Estrasburgo, que pasó en 1518, cuando una señora se paró en mitad de la calle y comenzó a bailar. Al cabo de un mes había 400 personas bailando con ella en la ciudad. Y la gente bailaba hasta que caía muerta. No me digas. Desfallecida. Al día morían 15 personas por infartos o por ataques o por simplemente estaban cansadísimos. O sea, ¿y por qué no paraban?
Ajá. Yo y unos amigos de la prepa hacíamos un experimento, pues, que era una broma, no lo tomábamos como experimento de nada, sino que tomábamos una puerta de algún comercio y nos formábamos. Cinco de nosotros. Al ratito había una cola enorme de gente que sin saber se formaba, güey. Mira que ahí está bueno, cuando hay... Es muy mexicano ese asunto de... ¿Dónde comemos? Pues mira, ahí hay mucha gente, debe de estar bueno. Pero gente que no tenía idea de por... Y te preguntaban, oiga, ¿aquí qué regalan? ¿No? Porque había 5 personas formadas afuera de un comercio y la gente se empezaba a formar atrás. Unos a lo mejor para entrar al comercio, pero otros que no tenían ni la más remota idea de lo que estaba pasando, que se formaban nada más porque había gente formada. ¿No? Y ojo, esto es un sesgo, ¿eh? Todas estas personas ganan algo. O creen que pueden ganar algo. Sí. Ya preguntan descaradamente qué se va a ganar. Sí. No por estar aquí fuera. Todas las personas que ven a la Virgen tienen un lugar especial en el gran coro de seguidores celestiales, ¿no? Y se consideran como iluminados, tocados por la divinidad, que pertenecen a otro grupo especial de gente, ¿no? Claro, son los elegidos. Ajá, exactamente. Tocados por eso y se vuelven gentes de admiración para los demás. Fulanito vio, sutanito oyó, ¿no? Y esto hace que se vuelva una especie como de personaje de idolatría. Claro, la fama que gozan en vida es enorme. Los chamanes aprovechan este tipo de cosas para sus curaciones. Fulanito me curó de una piedra que tenía yo en el riñón, cuando la verdad no era cierto, ¿no? Sí, me quitó el cáncer o cualquier cosa. O nadie, ¿no? Nada más dicen fulanito cura con las manos. Esa parte yo sí la voy a defender de la iglesia. ¿Cuál? Nadie me ha hecho reír tanto como los pastores que curan enfermedades a través de golpear con el saco. Sí, claro. No sé si los hayan visto, son lo mejor del O que se desmaya toda la iglesia ahí, ¿no? Sí, no sé si están haciendo artes marciales o están curando a las personas. La pregunta que me brota cuando veo eso es, ¿por qué no se desmaya también el que trae la cámara? No, es que el de la cámara... ¿Tiene algún blindaje especial o qué? Las cosas pasan por algo. Es que los caminos de Dios son misteriosos, mi estimado Carlos. Mira, no lo había pensado, pero sí es cierto, el de la cámara nunca se desmayan todos alrededor. Todos se desmayan. El de la cámara. Uh-huh. James Randi se llama, ¿no? El gran escéptico. Ese tipo es un héroe. Es un héroe. Descubrió a un pastor, ahí está el video en YouTube si lo quieren ver, a un pastor que se colocaba, él decía que conocía a la gente y daba datos de cada uno y entonces la gente decía, James Randi se coloca dentro de ese salón o algún enviado de él con un aparato que interfería la señal que le mandaba la esposa del pastor al pastor. Y entonces se oye claramente cómo le dice, fulanita de tal vive en tal lado y sufre de parálisis en el apuntador. Y ese fue el principio del fin del pastor, que era multimegamillonario. No, James Randi, no solo a él, a Uri Geller. A Uri Geller, a un chino que se pegaba cosas, que decía que tenía magnetismo en el cuerpo, y James Randi con talco descubrió que no era cierto, güey. ¿Y por qué mienten cada una de esas personas? Para hacerse famosos y obtener dinero. Exacto. Todos ellos tienen en común eso, el chino, el padre, Uri Geller, todos tienen de volverse... por lo menos ricos, pero sí de recibir dinero a través de ese engaño. O hay gente, amigos, que lo usan como una especie de yo tengo poderes y no me estoy haciendo rico con eso, pero yo tengo cómo leer el futuro o cómo sanarte o cómo jugar con la ouija, ¿me entiendes? Y lo usan como una especie de yo soy especial. Yo soy de esta pequeña... La fama es tan buena como el dinero. De esta pequeña minoría de elegidos que manejan energías, ¿no? Astrales. Una vez una supuesta bruja me hizo una carta astral, güey. Me entregó un legajo de hojas
pero de un tamaño así enorme, 100, 200 páginas de estudios y posiciones del Sol de acuerdo a mi fecha de nacimiento y todo muy, usando una terminología pseudocientífica. Y ante tantos datos tú dices, no, pues debe de ser cierto, ¿no? Debe de traer algo ahí. De hecho, un día en algún programa te contaré una situación que me pasó con el tarot. Yo no creo absolutamente en ninguna de esas cosas, pero a través de los años lo que veo es que la gente engaña a otros buscando explotar sus alegrías, Sí. sus tristezas, y creo que esa es la parte terrible del engaño. Cuando decidamos hacer el programa sobre eso, tengo un estudio de lo que se llama lectura en frío. Ah, muy buena, ¿eh? Te he escuchado de ella. Sí, claro, de acuerdo a tu forma de vestir, tu forma de comportarte, estos pseudovidentes identifican la personalidad se usa tanto también hasta en criminalística. Sherlock Holmes modernos. Pues sí, y los detectives, yo estuve viendo, me interesa mucho este tipo de por qué la gente se mata. Y hay un cuate que mató a su familia, a su esposa y a sus 2 hijas pequeñas, y cuando lo detienen, los detectives dicen, este cuate ya cayó, está a punto de decirnos que él fue, por su lenguaje corporal, y por su no nerviosismo, sin nerviosismo, todo esto que implica que tú no sabes cuando te están investigando, que tú no sabes controlar porque son cuestiones naturales del ser humano, y que hay gente especializada que lo lee, este comportamiento, para decidir o para identificar criminales. En Estados Unidos el FBI, la CIA y los detectives más avezos en esas actividades utilizan esto que se llama la lectura en frío para identificar la personalidad de un asesino o de un ladrón, ¿no? Ahora imagínate en una persona común y corriente. Sí, claro. Para sacarle dinero. Sí, claro, sí. Los videntes y los que leen el tarot y adivinan el futuro utilizan, a lo mejor muy primitivamente, estas técnicas de lectura en frío para hacerte creer que saben, ¿no? Y que eres especial y que sí, tienes claro. o que te pueden sacar de tus problemas. La mayoría de estos videntes, cualquier persona que quiera leer tu futuro, tu suerte, o que te quiera aconsejar sobre esto, regularmente te habla sobre lo general, es como el horóscopo. Hay un montón no hay muchas, hay varias cosas que son comunes en la gente que pide ayuda a este tipo de personas. Amor, amor, dinero, sexo, y trabajo. ¿Sí? Con que hables de eso. Son 4 o 5, no pasan de 10 las razones por las que una persona va a ver a que le adivinen el futuro. ¿Me entiendes? Sí, supongo que si va alguien de arriba de 65 años, 70 años, no le hablan mucho del trabajo. Más bien le hablan como de que a qué hora me voy a morir, ¿no? Sí, también puede ser. Si quiere hablar ya con amigos. O algo así. Oye, pues fíjate que estamos llegando ya al final. Pablo Llorens dice, en serio, los espero en mi país a comer un asado de novillo y a beber nuestro vino tinto Tanat. Después me invitan ustedes. No, Pablo, gracias, gracias. Te estás echando unos verdaderos tragones a la bolsa, mi estimado Pablo. Sí, me dicen que Uruguay es precioso, ¿eh? A mí también me dijeron, hay 5 millones de habitantes, según lo que me dijo. Es increíble que con 5 millones de habitantes sean tan capaces en tantas cosas. Esos son los que viven en Tlatelolco, en México, en la Ciudad de México. Se asombró cuando le dije que en la Ciudad de México hay 5 veces eso. Sí, pero nada más en un lugar. En lo que es el DF y la zona metropolitana somos 20 y tantos millones. 21. Que son 4 veces lo que la población total del Uruguay. No, es impresionante Uruguay, ¿eh? Mis respetos, saludos para Uruguay. Yo no conozco, pero sí, después de la invitación al asado, me interesa conocer el país, pero me interesó muchísimo más esto del asado, man. No, las carnes de allá son espectaculares. Dicen que sí. Los vinos, bueno, todo. Ya pasamos del ateísmo a la gastronomía. Te digo algo,
esto es algo que me pasó y creo que es al fin y al cabo la solución del ateísmo. El ateísmo en un principio es la negación de Dios. Sí. O sea, y obviamente es negarlo, negar a Dios, salir de este estrato, pero creo que luego avanza hacia obviamente, insisto, es mi experiencia, avanza hacia el agnóstico. Y el agnóstico no es esta persona que cree que existe Dios, pero que no lo puede conocer o algo. Es alguien que ya no le interesa a Dios. Que ya discutir de Dios ya está de lado. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esta es la única vida que tenemos. Sí. Y esta vida está llena de estas cosas, de esta carne, de esta amistad, de estas invitaciones, de estos vinos. Y eso es lo importante de vivir. Sí. Solo tenemos un tiro. La generosidad, la bondad, la cosas empatía, son condiciones que te hacen ser una persona feliz. Claro. Y si las... Sí, dime. Creo que nunca viví tan feliz como cuando sentí, y conste que a mí la religión nunca me aportó nada malo en lo personal, en cuestión de como tratarme mal pero nunca me sentí tan libre como cuando dejé de creer en Dios. De creer en eso, sí. No se basa la negación a una deidad en el asunto de... Siempre hay una como puerta abierta a esto. No somos, los ateos creo que no somos negacionistas, sino que somos gente que no cree en eso porque no hay evidencia suficiente que lo compruebe. Uh-huh. De hecho, me atrevería a decir que ni siquiera es la evidencia suficiente para que lo compruebe. Es como, en algún tiempo fui anarcocapitalista y es algo muy parecido. No necesitas ser un gran economista, ¿no? Como tampoco necesitas ser un gran científico para ser ateo. Sí. Simplemente son cuestiones básicas y te das cuenta. Es que no son tienes por qué justificarlas. El dicho es no creo en Dios. Eso no te hace ni mejor persona ni más inteligente que nada, que otra persona. Y no te vuelve un científico consumado. Los primeros que te dicen que tratan de llegarte por ahí son los religiosos que te dicen, entonces, ¿cómo se creó el universo? Como si uno tuviera todas las respuestas, ¿verdad? Y cómo se creó la vida, y cómo se creó... ¿Sabes que no soy ni astrofísico, ni biólogo, ¿me entiendes? Y yo únicamente lo que digo es, no creo en lo que tú me estás diciendo. Que claro, existe un Dios. Es similar a no creer en Santa Claus. Ahora, que el ateo se defina o se decante por el estudio de las ciencias es una como consecuencia de las mismas preguntas que se hace un religioso con respecto a esos temas. Bueno, si no existe un Dios, ¿qué pasó entonces? Y entonces muchas personas, algunas no se hacen esas preguntas, algunas dicen, voy a tratar de averiguar, ¿no? Pero tampoco es una condición sine qua non del ateo saber tanto de ciencia. Simplemente lo niego. Tú dices que sí, la carga de la prueba está en ti. Porque... Claro, yo soy súper ignorante en 1,000 millones de cosas. En casi todo. Claro. Y no tengo que saber o mi respuesta es menos eficaz o menos válida hacia la negación de Dios simplemente porque no puedo contestar otras preguntas, no tiene nada que ver. Simplemente la mejor respuesta que se puede dar en esos temas es el humilde no sé. Exactamente. Es que es raro porque, por ejemplo, si alguien me dice Zeus no existe, no aparece un grupo de personas, dice, ¿y por qué existe el universo? Y todo. Obviamente tú lees a alguien, Zeus no existe, te voltea a ver y te dice, pues sí, no existe. No entiendo por qué en el Dios cristiano todo el mundo voltea así de, sí. ¿Pero por qué? A ver, el contexto histórico. Hoy tu vida ser miserable porque no crees en Dios. ¿Tú no crees en Thor? ¿Tú no crees en Thor? No. Ahí está, entonces, así me siento. Como tú te sientes con respecto a Thor, yo me siento con respecto al Dios que tú dices que existe. Exactamente igual. No tienes que ser un científico para ver por qué cae el rayo. ¿Cómo caen los rayos? Y tampoco te genera un sentimiento de superioridad ni un estatus mayor al que cree. Eres una persona nada más que no comparte esa creencia. Exactamente. ¿Verdad?
Oye, pues ya. Ya, perdón, es que me voy. No, es que contigo se vuelve, es que contigo, mira, oye, estaríamos así, oye, Carlos, son las 4 de la mañana. Quiero agradecerte muchísimo, y bueno, va a llegar el momento en que ya no te agradezca porque eres parte, de la Fosa Escéptica y de este podcast que se revitaliza, que vuelve a tener un impulso padre. Y que me gusta mucho cómo estamos encauzando este esfuerzo, pues sí, de divulgación y de contacto con las personas que, como nosotros, consideran que la religión es un obstáculo para buscar la armonía y la felicidad del ser humano en su conjunto. No, pues muchas gracias a ti, por el contrario, Alfonso, gracias por la oportunidad. Pero gracias también a todos los que nos escuchan, a todos aquellos que están al pendiente. Agradecemos la retroalimentación que nos dan por las plataformas, por Facebook, por Telegram, por Spreaker, por iVoox. Es increíble. Sí. Agradecemos sus likes también. Y sus suscripciones. ¿De acuerdo? Sus suscripciones, las agradecemos muchísimo. Y bueno, nada, feliz, de verdad, muy agradecido y muy contento. Bueno, pues ahí nos estamos escuchando el próximo, que será domingo, vamos a hablar de Nostradamus, y luego ahí en el grupo de Facebook les diré de qué más en qué otra alberca de esto nos vamos a zambullir. ¿Verdad? Está genial. Bueno, entonces, pues hasta luego, Carlos, hasta luego, amigos, que les vaya muy bien. Hasta luego, Alfonso, hasta luego. Te escuchas. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.